¿Estamos? Buenos días. Feliz día a las mamás que no he saludado. ¿Y cómo seguimos? Bueno, yo en esta mañana quería compartir con ustedes un poco de lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y conectando un poco con lo que estábamos viendo, lo que hemos estado clamando. Dice la palabra en Efesios 6, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores malignos, contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y que en esta mañana, esta realidad de esta lucha, anhelo que podamos meditar un poco en lo que es el reino de Dios y que podamos salir desafiados a enfocarnos y poner nuestra mirada ahí arriba. Un reino, ¿qué significa reino? Dice la definición que puedo encontrar: un reino es un territorio que pertenece al dominio del rey. Esto implica autoridad y señorío. Si es un lugar que está bajo el gobierno y la autoridad de un rey. Y el reino de los cielos, el reino de Dios, Dios lo quiso establecer con el hombre desde el principio, con Adán y con Eva. Dice que Dios se paseaba al lado de ellos, que charlaba con ellos. Y ese reino es lo que el Padre quiere restaurar hacia el final de nuestro tiempo. Sí, que Cristo va a volver a gobernar, a reinar, y de ahí en adelante vamos a poder compartir con la presencia misma de Dios. Y este reino va a ser restaurado. Pero mientras tanto, ahora, el reino de los cielos existe y está cerca. Y lo importante y lo que quiero que podamos compartir es que esto es un diseño de Dios. El reino de los cielos es un diseño de Dios. Dice en Mateo 6, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y en Mateo 6:33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto lo dijo el Señor Jesús. Entonces, lo que quiero que podamos ver ahora es que Cristo, Él mismo, nos enseñó que debemos buscar de su reino, que debemos buscar de su justicia. Tenemos que pedir que su reino venga. Esto es algo que tenemos que empezar a entender, a despertar a esta dimensión espiritual, ¿sí? Porque la lucha es real y es espiritual, ¿sí? No es contra las personas, no es contra sangre ni carne, sino que es contra las huestes espirituales de maldad. Y el reino de los cielos está en este ámbito. Tenemos que pedir que venga su reino, anhelar que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el Señor Jesús también, Él va a ser nuestro mayor ejemplo en cuanto a esto, ¿sí? Para que nosotros podamos empezar a activarlo en nuestra vida. Dice que Jesús habló muchas veces del reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos es semejante, y lo comparó con un montón de cosas en sus parábolas, ¿sí? Lo comparó tuvo que explicar en realidad. Él se esforzó para explicar cómo era el reino, para que nosotros lo podamos entender en su tiempo, que lo pudieran entender, y nosotros hoy también. Lo comparó con la parábola del trigo y la cizaña. Lo comparó con el grano de mostaza. Dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. También lo comparó con la parábola. En Mateo tenemos un montón ahí, en Mateo, en todos los evangelios. La red para pescar, el viñedo con los viñadores. En otra parábola, la parábola de las 10 vírgenes, y también la de los 3 siervos en Mateo 25. Sí, todo esto el Señor se estuvo esforzando para que nosotros hoy también pudiéramos entender un poquito más del reino de los cielos, que es real y que tenemos que pedir que venga a nosotros. Tenemos que pedir que se haga la voluntad acá en la tierra como se hace en los cielos. Y para poder entender esto, tenemos que pedir que se haga la voluntad del Padre. Como pasa en el cielo, que pasa acá en la tierra. Pero ¿qué es lo que pasa en el cielo? ¿Qué es lo que está pasando hoy en el cielo? Simplemente voy a compartir algunos puntos
No vamos a leer todos, porque son un montón de cosas que están pasando en el cielo. Pero el cielo dice que Dios está en el cielo y Dios es el rey de los cielos. Tiene un rey. Sigue siendo Dios el rey, aunque no se esté manifestado hoy en la tierra este reino, Dios sigue siendo su rey. Hay una cultura de honra. En la Trinidad se respetan y muestran amor entre ellos y se sirven. Eso lo podemos ver en Juan 14, en Juan 17. Hay una perfecta unidad. Tenemos la Trinidad, nosotros lo conocemos. Esta unidad es permanente. Y entre ellos se están respetando, se están honrando. Cada uno tiene su función, ¿sí? Pero están siempre trabajando juntos, siempre juntos. El reino de los cielos es eterno. En Salmos 145, 13 lo podemos ver. Lo vamos a buscar. Salmos 145, 13. Dice, pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. En el cielo también podemos ver que hay una adoración continua. Podemos leer en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8 en adelante. Dice así, cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono, diciendo, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Entonces podemos ver que en este momento, en el reino de los cielos, hay una adoración continua. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a entender qué es lo que está pasando arriba para poder traerlo a la tierra, para poder reflejarlo en la tierra. En nuestros tiempos de adoración, en nuestros tiempos de intimidad, aún en el altar 12, lo que anhelamos es poder reflejar un poco de esto acá en la tierra, en esta casa, esta adoración continua, esta intercesión continua. En el reino de los cielos no hay enfermedad, Apocalipsis 21, 4. Dice, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. No hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor. Hay libertad en los cielos, en el reino de los cielos hay libertad. En 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pensemos un poco y realmente sé que por ahí, a veces en mi cabeza yo pensando en esto es algo que el Señor me ha puesto desde muy joven. El versículo de Mateo 6:33 siempre es algo que el Espíritu me lo trae, buscar primeramente el reino de Dios, de su justicia, pero a veces necesitamos, obviamente necesitamos leer de su palabra para poder conocer qué es lo que pasa en el cielo, si no, no vamos a poder traer de su reino a la tierra. ¿Qué es lo que hacía Jesús para manifestar este reino del Padre? En Mateo 4:23 y en Mateo 10 dice la palabra que Él enseñaba en las sinagogas
anunciaba la buena noticia del reino y sanaba. El Mateo 10 dice, vayan y anuncien que el reino está cerca, sanen, resuciten, curen y expulsen demonios. Vamos a leer en Lucas 7. Yo lo que quiero también animarlos en este tiempo es a repasar todos los evangelios, a repasar la vida del Señor y poder ver cómo el Señor, si lo leemos rápido a veces, si lo leemos tal vez como yo lo he leído antes, sin prestar atención en lo que es el reino, pero si leemos los evangelios y vemos cómo el Señor actuaba, vamos a ver cómo Él manifestaba el reino. Vamos a ver solamente un ejemplo muy sencillo en Lucas 7. En Lucas 7, sí, del versículo 36 en adelante. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Esto lo dijo para sí, si es algo que él pensó, es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo para decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata y a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. En este pequeño ejemplo, podemos ver cómo el Señor es el mayor ejemplo que podemos tener, es el mejor ejemplo que vamos a tener de cómo el Señor actuaba con los dones espirituales que Él tenía. Él estaba lleno del Espíritu Santo y Él es el mejor ejemplo que tenemos aún de profeta, de apóstol, de pastor, de evangelista, de maestro. Él es el ejemplo por excelencia y en esta historia podemos ver cómo el Señor utiliza esas características espirituales que tiene para enseñarle a este hombre, para aún escuchar o leer sus pensamientos y poder contestarle, poder enseñarle y aún encima poder traer libertad, poder traer vida a esa mujer. Él conectó el reino de los cielos, este reino donde hay amor, donde hay libertad, donde el Padre quiere acercarse a las personas. Él lo conectó con esta mujer. Ella venía dispuesta. Ella conocía a Jesús o lo había escuchado y con esta sencillez, con esta entrega de amor, con este arrepentimiento que ella traía, pero lo que hizo el Señor fue conectarla con el reino, fue conectarla con el Padre.
para que pudiera disfrutar y para que sus pecados fueran perdonados. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y quiero que sepas también que tenemos lo necesario para poder hacerlo. Quiero que sepas que tenemos lo necesario. Somos hijos de Dios, tenemos esta identidad. Tenemos lo mismo que tenía el Señor. Somos ciudadanos también del cielo. Dice Filipenses 3:18. Filipenses 3:18, pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz. ¿No es ese versículo? Sí, a ver, sigamos. 19, van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Somos ciudadanos del cielo. Esto es algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos lo revele, que podamos en este tiempo pedirle que nuestro entendimiento sea activado, este entendimiento espiritual de esta realidad. Somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo y tenemos al Espíritu Santo. Tenemos a su Espíritu Santo. Dice Juan 16:7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. Y esto es tremendo, esto también es algo en lo que he estado pensando mucho en estos días, lo hemos estado charlando también acá con los equipos que tenemos de la isla de trabajo, y pensar en que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. No sé si eso lo has pensado, lo has dimensionado. O sea, es mejor que tengamos al Espíritu Santo a que Jesús estuviera acá parado. A veces anhelamos que este Señor, este Jesús humano, esté al lado nuestro, pero Él dijo que era mejor que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Es este consolador, este ayudador, es el que nos capacita. Y lo tenemos. Si somos sus hijos, lo tenemos. Entonces tenemos que disfrutar y activar y relacionarnos más con el Espíritu Santo. También dijo Jesús que haríamos obras mayores que Él. Dice Jesús en Juan 14, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. O sea que estamos en las condiciones, estamos con las herramientas que el Espíritu Santo nos ha dado, estamos en la posición de hijos para poder hacer cosas aún mayores de las que hizo Jesús. Necesitamos leer su palabra, necesitamos leer los evangelios para recordar lo que el Señor hizo. También leer el libro de Hechos y ver todo lo que los apóstoles hicieron, las cosas que hacían, lo que sanaban, pero por sobre todas las cosas, ellos conectaban este reino con las personas. Y hay algo muy importante que no tenemos que olvidarnos, que el reino tiene un rey. El reino es importante, pero el rey siempre es más importante que el reino. Tenemos que manifestar el reino, pero tenemos que conectar este reino con el rey. Tenemos que clamar en este tiempo. Y yo voy a orar por cada uno de ustedes en esta hora, para que podamos reconectarnos con el Padre, si es que no lo hemos hecho, que podamos renovar nuestra mente en este tiempo, que podamos refrescar estas verdades que nos dan esta identidad con el Padre. Amado Papá, Señor, yo te doy gracias por esta hora, te doy gracias por tu palabra. Papá, te doy gracias por tu Espíritu Santo, papá. Gracias porque vos nos lo dejaste. Gracias, Señor, porque vos dijiste que era mejor que te fueras para que tu Espíritu viniera, Señor.
Ayúdanos, Señor, a poder entenderlo, a poder vivirlo. Señor, danos de esta identidad, Señor, este renuevo tal vez en nuestra identidad, papá. Señor, si hay pecado en medio nuestro, Señor, te pedimos, Señor, que podamos quitarlo, Señor. Es el tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados, tal vez pecados ocultos, pecados que tal vez nadie conoce, pero en esta hora necesitamos, Señor, arrepentirnos de esto. Necesitamos, Señor, poder refrescar, Señor, nuestra vida, nuestra actualidad, Señor, con tu presencia, con tu reino. Papá, te damos gracias porque somos ciudadanos del cielo. Vos nos hiciste por medio de Cristo ciudadanos del cielo. Y queremos poder entender que tenemos estas herramientas, que tenemos, Señor, estas bendiciones espirituales que vos nos has dado por medio de Cristo. Papá, en esta hora, Señor, bendecí nuestras mentes, Señor. Trae espíritu de revelación, espíritu de sabiduría sobre cada uno de nosotros, para que en esta hora podamos entender esta condición de hijos que tenemos, esta condición de amados delante tuyo, esta condición de que podemos presentarnos, Señor, delante tuyo, porque tenemos acceso a tu presencia, papá. Gracias porque en esta mañana tu presencia está acá y clamamos para que nos des de este espíritu de revelación y de sabiduría para entender esto, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y viene por ahí la mejor parte, que dice, ¿cómo me preparo para traer su reino? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para alinearnos con esto que tenemos que hacer? Lo hemos estado hablando todo el mes anterior, hemos estado hablando de la importancia de la palabra, y es meditar en su palabra, es leer la palabra. No hay otra cosa que nos va a dar este entendimiento, esta autoridad, este discernimiento espiritual, este conocimiento de lo que es el reino, si no leemos su palabra. Es tan importante meditar en la palabra de Dios. Otro punto dice, poner mi mirada en las cosas de arriba. Vamos a leer en Colosenses 3, versículo 1. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestra mirada arriba. Tenemos que elevar nuestra mirada por sobre los problemas, por sobre las situaciones que podamos estar viviendo terrenales. Tenemos que levantar nuestra mirada y poner nuestra mirada en el cielo, en las cosas que son eternas. Los problemas nos van a desenfocar o nos van a querer desenfocar, nos van a querer alejar del Padre, nos van a querer alejar de esta intimidad, de esta comunión que necesitamos. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada y entendemos que el reino es hacia lo que tenemos que apuntar, vamos a poder mantenernos firmes en esta guerra espiritual que tenemos. En 2 Corintios 4:18 dice lo mismo, no mirando nosotros hacia las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el reino de los cielos es eterno. Entonces, por eso tenemos que buscar las cosas eternas, las cosas que no van a pasar. Debemos buscar de la llenura de su espíritu. En Efesios 5:18. Busquémoslo. Una llenura del Espíritu. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Debemos buscar esta llenura del Espíritu Santo. Debemos buscar esta llenura del Espíritu Santo. Y esto es en algo en lo que debemos trabajar todos los días, todos los días. Debemos vivir por el Espíritu. Esto es algo que está en Romanos 8. Después léanlo, todo Romanos capítulo 8 habla de esto. ¿Cómo podemos hacer para vivir por el Espíritu? Debemos vivir guiados por el Espíritu. Así que si somos hijos, somos guiados por el Espíritu de Dios. Debemos tener comunión, debemos tener intimidad. Y algo que es súper, súper importante es esto por lo que oraba recién, renovar la mente. En Romanos 12:2
dice, y no se adapten o no se amolden, no tomen la forma de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, es aceptable y es perfecto. Debemos pedirle a Dios, debemos pedirle al Espíritu Santo que Él renueve nuestra mente. No debemos amoldarnos a lo que está pasando en este mundo ni lo que va a pasar. Las cosas van a empeorar, pero nosotros no debemos tomar la forma del mundo. Debemos amoldarnos a la mente de Cristo. Debemos pedirle que renueve nuestra mente, que podamos comprobar. De esta forma vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero esto debemos hacerlo todos los días, y es leyendo su palabra, entendiendo hacia qué debemos ir, levantando nuestra vista. Vamos a poder, por medio de la palabra, conocer hacia qué debemos ir, y entonces vamos a poder renovar nuestra mente. Y algo que dijo Lucas recién, que es súper importante, es el ayuno. ¿Sí? Realmente separar tiempo y separar de estas cosas que a veces son necesarias para nuestro cuerpo, pero que a veces ocupan lugar y nos distraen de las cosas importantes. Entonces, un tiempo de ayuno lo que va a hacer es enfocarnos, lo que va a hacer es darnos cuenta a veces que dependemos más de algo que de la presencia del Espíritu Santo, que de la guía del Espíritu Santo. Por eso es súper importante un tiempo de ayuno, y algo que sea recurrente, que se repita, no una vez por año, es algo que debemos hacerlo repetidamente. Bien, y el último punto dice, ¿cómo puedo hacerlo? Y ahora quiero, desafiarlos a poder tener presente estas cosas para poder conectar con el reino de los cielos y para poder traer el reino de los cielos a la tierra. Debemos buscar de los dones del Espíritu. Debemos activar, descubrir, recibir, como le quieras llamar, pero debemos entender que debemos vivir usando los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Dones espirituales son los dones que en lo que leímos recién de la historia de Jesús con esta mujer, el Señor es como que le leyó la mente a este fariseo. En realidad es un don de conocimiento, ¿sí?, que el Señor tuvo en ese momento sobre el pensamiento de esa persona. Y eso es algo que también nos puede llegar a pasar si es que el Espíritu nos ha dado este don. Dice la palabra que al menos un don tenemos. Entonces debemos buscarlo, debemos desarrollarlo, debemos practicarlo. Pero para esto, debemos descubrirlo. Y esto lo vamos a hacer en esta casa. Es algo que anhelamos que cada uno pueda servir de acuerdo a los dones que el Padre le ha dado, de acuerdo a los dones que el Espíritu le ha dado. Y esto es algo en lo que estamos trabajando, en lo que estamos caminando, en lo que estamos para ayudarles también a poder descubrir esto que es tan importante para esta guerra espiritual. Son los dones espirituales, es un arma espiritual que el Espíritu Santo nos da para poder combatir esta guerra. Debemos entender que cada día es una oportunidad. Algo que nos pasó hace un tiempo, hace un par de domingos acá, estábamos terminando el encuentro y se acercaron unos muchachos que venían a pedir. Había uno que necesitaba trabajo, los dos necesitaban algo, vinieron a pedir alimento, ropa, lo que tuviéramos. Y me acuerdo que estábamos un par de personas acá de la ILE, yo estaba, y lo primero que, por lo menos es lo que a mí me pasó, intentamos solucionarles su problema, o lo que ellos creían que era su problema, que es su problema por ahí terrenal, su problema más cercano, que era esto de no tener tal vez alimento, no tener ropa para ellos o para su familia, o no tener un trabajo. Y lo que hicimos automáticamente fue activar la brigada y poder darles algo. Uno de los chicos oró por ellos, pero yo después me quedé pensando y dije, ¿cómo no aproveché esa oportunidad para conectar el reino con la vida de ellos? Porque ellos estaban presentando un problema, pero era un problema terrenal, era un problema a corto plazo, pero la eternidad de ellos es un problema a largo plazo, ¿sí? Esa separación que ellos tenían de Dios es un problema a largo plazo y es un problema que vale mucho más que todos los problemas terrenales que podamos tener. Por eso es que este es un ejemplo. Y después yo me quedé pensando y digo, Señor, perdóname porque no conecté
no aproveché esta oportunidad, no me di cuenta, estaba distraído, me enfoqué en lo que ellos presentaban como su problema. Y yo por eso le dije, perdón Señor, perdón, y necesito activar esto en mi vida. Y esas son las oportunidades que no tenemos que desaprovechar. Más allá de que tal vez podamos suplir una necesidad pasajera, una necesidad terrenal, que son necesidades reales, pero la mayor necesidad es la eternidad de las personas. Entonces eso es lo que vamos a poder hacer, conectar el reino de los cielos, conectar al Padre con las personas. Y eso nos va a pasar cada día, eso nos pasó con estas personas acá. Te puede pasar en la parada del colectivo, te puede pasar en un semáforo, te puede pasar con un compañero de trabajo, te puede pasar con alguien que se te cruza en el parque. También nos pasó, estábamos con Gaby, con mi esposa en el parque haciendo un poco de tiempo y disfrutando de la mañana, y se nos acercó una chica que quería lavarnos el auto, que venía bien de paso, venía re bien, porque estaba hecho un desastre el pobre. Y esta chica se ofreció, yo le dije, bueno, la verdad que me venía genial. Me dice, bueno, espérame, tengo que ir a buscar el agua. Le digo, pero ¿estás segura? Sí, no hay problema, ¿qué se opone? Necesito trabajar, necesito la plata. Bueno, nos sentamos con Gaby ahí cerca del auto. Al rato aparece la chica, venía llorando porque dice que no había podido conseguir agua, porque no había podido conseguir el balde, cosas que supuestamente le iban a prestar. Y yo dije, Señor, o sea, esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad para traer el reino a la tierra, para poder compartir de lo que pasa en el cielo, que pasa en la tierra. Y en ese momento, bueno, le compartimos del Señor, le ofrecimos incluso orar por ella. No quiso, se resistió. La verdad que no entendemos por qué, pero lo que nosotros hicimos fue ofrecerle del reino del Padre. Ella no quiso en ese momento, pero sus ojos lloraban. Nosotros le hablábamos con Gaby y ella lloraba. Y era, o sea, como que estaba entendiendo, pero tenía una resistencia. No sé por qué. Pero lo que hicimos fue ser obedientes a la voz del Espíritu y conectar y traer este reino a la tierra. Un poquito, aunque sea, un poquito. Si nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer. Estando atento a la guía del Espíritu, que es esto, o sea, es estar prestando atención. Espíritu Santo, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés que haga? ¿Cómo puedo contarle a esta persona de lo que pasa en el cielo? ¿Cómo puedo contarle a esta persona del amor del Padre? Algo súper importante es teniendo fe. Debemos creer que lo que pasa en el cielo es verdadero y es real. Y debemos creer que lo que pasa en el cielo puede pasar en la tierra. El Señor sanó un montón de enfermos, el Señor hizo un montón de milagros, los apóstoles también. Y esas son cosas que nosotros hoy podemos hacer porque el Padre quiere que las hagamos. El Señor lo enseñó, lo explicó con parábolas, con ejemplos, lo hizo. Pero debemos tener fe y debemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Y algo que es súper difícil es obedeciendo. Es súper difícil obedecer. Pero es dar ese paso, es dar un paso. O sea, vos estás acá, el Señor te dice, habla, o sea, compartirle a esa persona. Y es un paso. Si nosotros damos ese paso, el Señor va a respaldar. El Señor va a respaldar con lo que sea que tenga que respaldar, con una sanidad, con la solución de un problema. Pero siempre tengamos presente que los problemas terrenales no son los celestiales. El mayor problema de las personas es pasar una eternidad separadas de Dios. Y eso es el mayor milagro que nosotros podemos disfrutar, compartir y vivir como hijos de Dios. Poder compartir esto y ver que una persona que estaba separada de Dios, que estaba muerta espiritualmente, pueda pasar una vida eterna. Y esto es un milagro que solo puede hacer el Padre por medio de Cristo y que nos usa a nosotros porque somos el medio que Dios ha dejado, somos el medio que el Señor ha dejado para que nosotros podamos llevar este mensaje y podamos compartir de este reino y lo que Dios quiere hacer en la tierra. Y es esto, conectar lo que Dios piensa y siente por cada persona. Cuando tengamos estas oportunidades tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos muestre, nos revele. Hay cosas que las sabemos, Dios ama a la persona, Dios quiere tener una relación, pero pueden haber cosas, tal vez detalles más específicos, como lo que pasó con Simón y con Jesús,
que él pudo ver lo que él estaba pensando de la otra mujer, ¿sí? Y el Señor conectó estas cosas y nosotros podemos conectarlas también. Dice en Marcos 16, y los discípulos fueron por todas partes, el Señor los había enviado, y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que ellos decían. Sí, el Señor va a respaldar, pero lo que nosotros debemos hacer es dar ese paso de obediencia, es estar enfocados en la palabra, es leer la palabra, es meditar la palabra, es estudiarla, es estarla masticando todo el día y es estar hablando con el Espíritu Santo, separando nuestros tiempos de intimidad, ayunando, estar hablando con el Espíritu, pedirle que nuestra mente sea transformada, sea renovada, que si hay estructuras que tenemos que no son del Padre, que son nuestras o que nos enseñaron o que nos dijeron y nosotros las creímos como verdades, y en este tiempo esas verdades el Señor las quiere desarmar, tenemos que pedirle que Él renueve nuestra mente a su imagen, a la imagen de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, pero debemos pedirle este renuevo que necesitamos, esta desestructura de este molde que a veces traemos, y pedirle al Señor que desarme eso y que haga nueva nuestra mente y nuestros pensamientos. Y esto va a pasar, esto se va a activar. El reino en esta casa se tiene que activar. Necesitamos despertar a esta realidad espiritual, a esta realidad que es súper verdadera, que hoy está pasando. Hoy en el cielo están pasando cosas. Tenemos a Cristo que tiene sus ojos como llamas de fuego, con sus cabellos blancos, y eso también tenemos que por ahí imaginarlo, dimensionarlo. Hay seres que están cantando santo, santo, santo. Hay ancianos que se postran cuando ellos cantan, entregan sus coronas, y estas cosas nosotros las podemos traer a la tierra hoy. Así que en este tiempo te dejo esto como un desafío que el Señor quiere que hagamos. Es algo que el Señor quiere, no que yo ni se me ocurrió ni nada, es algo del Señor. Y en esta hora realmente lo que anhelo es que podamos renovar nuestra mente, que podamos leer la palabra, que podamos empezar a mirar en los evangelios cómo el Señor actuaba y cómo conectaba, cómo traía el cielo a la tierra. Así que vamos a orar por esto y darle tantas gracias al Padre. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Señor, porque es tu palabra, es la vida de Cristo, es tu Espíritu en nosotros. Gracias, papá, gracias. Gracias, Señor. Yo te pido en esta hora, papá, para que por medio de tu Espíritu Santo vos renueves nuestro entendimiento, que abras nuestra mente. Papá, que desarmes los moldes que no están de acuerdo con tu reino, papá, que no coinciden con la mente de Cristo. Desarmá, Señor, desestructurá, Señor, hacé nueva nuestra mente, Señor, renovala, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Renová nuestra mente en este tiempo, que podamos prestar atención a tu reino, papá, que podamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Señor, vos sos el que suple todas nuestras necesidades. Vos sos el que se preocupa por nuestra vida, papá. Señor, si vos te preocupás por los pájaros, qué es lo que comen, qué hacen, qué vuelan, Señor, dónde van, papá, vos lo sabés, conocés nuestros pelos, papá. Señor, ¿cómo nos vamos a preocupar nosotros por estas cosas, papá? Señor, queremos enfocar nuestra mirada en las cosas de arriba, Señor, buscar tu reino, papá, buscar tu reino. Y si hacemos esto, podemos estar seguros, tranquilos, de que vos te vas a hacer cargo de nuestras necesidades, papá. Por eso te pido que aumentes, Señor, nuestra fe en este tiempo. Aumentar nuestra fe para poder ser obedientes cuando escuchemos la voz de tu Espíritu, porque yo sé que la escuchamos. Si somos tus hijos, somos guiados por tu Espíritu y escuchamos la voz de tu Espíritu, Señor, pero necesitamos ser obedientes. Danos ese valor, papá. Danos poder de tu Espíritu. Danos poder de tu Espíritu para poder obedecer lo que tu Espíritu quiere que hagamos. Es dar un paso de obediencia. Y vos respaldás, Señor, con señales, con milagros, con prodigios. Vos respaldás, Señor, cuando tu palabra es contada, cuando las buenas noticias son contadas, papá. Vos respaldás porque lo dijiste y vos no fallás, Señor.
Te damos gracias, papá. Te pido que cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo pueda activar sus dones, pueda descubrir sus dones, pueda ponerlo en práctica, papá. Señor, y si no los conoces, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, que cada uno, Señor, y con las herramientas que vos nos has dado, Señor, poder descubrir, Señor, aún los dones o el don, papá, que vos has puesto en cada uno de nosotros. Señor, que en este tiempo podamos entender que esto es importante, porque si vos lo hiciste, vos lo dijiste, vos lo pensaste, papá, esto está en tu diseño y es importante, papá. Anhelamos, Señor, traer tu reino. Anhelamos, Señor, traer el reino de los cielos a esta tierra. Te damos gracias porque vos nos dejaste a nosotros para hacerlo. Te damos gracias porque nos dijiste vayan y hagan. Señor, las señales van a ir detrás de ustedes, las señales van a confirmar, van a apoyar, Señor. Te damos gracias porque nos usás, porque vos quisiste usarnos, papá. Te damos gracias, papá, y que en este tiempo, Señor, en esta casa, Señor, esto pueda ser despertado, esto pueda ser renovado, papá. Señor, te pido nuevamente por nuestra mente, Señor, que anhelemos, Señor, seguir buscando de tu reino, papá, y en cada oportunidad que tengamos, Señor, queremos aprovecharla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén.